De comunicarse algunas veces. Quiero decir, hubo un ida y vuelta, pero nunca se enteró de con quién se estaba comunicando. Bueno, finalmente llegó a un punto en el que yo personalmente, digamos que fue... La verdad es que no sé cómo decir esto, porque suena estúpido. Pero he dicho muchas cosas estúpidas, así que no importa. Mira, sabes, me cansé un poco, o me aburrí, porque no estaba haciendo ningún progreso para comprenderlo. Y todo lo que podía hacer era pedir orbes o sacar fotos. Y son cosas que pasan en muchos lugares, no solamente en el rancho. Pero también pedir que se manifiesten cosas en fotografías y hacer esos pedidos mientras yo estaba en Las Vegas. Y había gente en el rancho y, bueno, esta comunicación ida y vuelta. Pero comienzas a decirte, ok, no sabemos, como dije, no sabemos con quién nos comunicamos. Y esto podría seguir y seguir y seguir. Yo no soy muy... Tuve que aprender a adquirir paciencia. Sabes, no soy un tipo muy paciente, pero trato de hacer lo posible y trabajar en eso, y soy mejor de lo que era, pero probablemente necesité tener mucha más paciencia. Y probablemente me desvié del camino. Sabes, distraído por alguna otra cosa, y decidí, bueno, porque, sabes, estábamos repitiendo muchísimas cosas. Y no teníamos un manifiesto de las cosas que había en el rancho. Y algunas cosas volaban directamente en plena luz del día. Y eso pasó con Terry. Y ahora tenemos cosas que suceden en el rancho que dos de nuestros amigos vieron en un dosel muy alto de árboles, árboles muy altos. Y en esa parte superior bloqueó las estrellas y algo pasó por allí arriba y se mezcló con la realidad y desapareció. ¿Y qué pasó con el túnel? Bueno, en el túnel fue otro tema. Un lugar donde alguien con gafas de visión nocturna podía ver lo que se manifestaba y la otra persona al lado con el mismo equipo no podía. Y se las cambiaban y es verdad, tenías que tener esas gafas. Si no las tenías, no podías ver. Era una luz que se había convertido en una estructura que parecía una tubería. Y algo se arrastró fuera de la tubería y se alejó por allí. Estas cosas son reales. Digo, esto realmente te sucedió a ti y a tus empleados. Lo vieron tus científicos. Hubo manifestaciones físicas de ganado mutilado. Tuvieron la destrucción de la cámara, el círculo de hielo. Me refiero a que muchas cosas eran físicas. Pero en general esto era elusivo, difícil de alcanzar. Te daría una probadita y luego se iría casi riéndose. Bueno, se pone frustrante, sí, porque, sabes, tienes muchas de esas cosas sucediendo. ¿Y a dónde llevan? ¿Qué se supone que hagas con todo eso? Después de un tiempo, se pone realmente frustrante pensar en que estas cosas pasen o que quizás puedas hacer que pasen de nuevo. Está bien, pero quieres intentar llegar a cuál es el punto aquí. Aprender más. Habla con nosotros. Comunica algo de una manera que nosotros podamos comprenderlo. Quizás que ahora necesitamos cambiar todo esto en vez de adivinar lo que tendríamos o podríamos hacer. Nosotros queríamos más, queríamos tener la capacidad de cambiar y cambiar los tipos de forma de comunicación, pero no pudieron. Otra vez, la verdad es que pienso que podríamos haber sido un poco más pacientes y quizás no hemos sido lo suficientemente creativos en la manera de pensar. Pero también yo al final estaba muy perturbado, hacia el final, acerca de algo que sucedió a algunas personas del gobierno. Y me di cuenta que, vaya mierda. Oh, los que hacen autostop. Bueno, sí. Pero ya sabes, los que hacen autostop son esos que te llevas contigo a tu casa.
Todo el mundo se llevó cosas pegadas a casa. Yo llevé cosas a mi casa. Me pasaron cosas a mi esposa y a mí. Cosas diferentes, pero todos nos llevamos algo a casa. Sabemos que nos pasó, pero no sabíamos que era algo así como permanente. Cuando lo aceptamos, no sabíamos eso, pero luego sabes que quedará contigo tal vez durante años o el resto de tu vida, quién sabe. Pero lo que me molestó muchísimo fue cuando alguien se lastimó o quedó realmente perturbado. Y no es que haya sucedido en el rancho. Fue cuando dejaron el rancho. Como dices, son estos autoestopistas. Eran gente del gobierno. Y los afectó de maneras muy dramáticas. De maneras muy dramáticas. Teníamos el único laboratorio vivo y toda una operación en los Estados Unidos como era el rancho Skinwalker. Y teníamos todo un grupo de científicos y personal, e incluso estábamos más equipados. Hay otras personas en empresas que tú y yo conocemos que podrían haber entrado en este tipo de investigaciones, pero no de esta manera. Digamos que ellos tienen otros ángulos activos para perseguir. Así que en este tipo de caso, nosotros teníamos un laboratorio viviente y fuimos capaces de aceptar personas del gobierno dentro de este laboratorio viviente y dejarlos experimentar, para bien o para mal, lo que estaba sucediendo allí. Y eso es exactamente lo que sucedió. Así que pienso, lo que consiguió el gobierno de esto, además de todos los reportes que generamos, ellos obtuvieron una tremenda cantidad de verificaciones sobre todo tipo de eventos y cosas que sucedieron, cosas que no habrían conseguido de ninguna otra manera. ¿Es también correcto decir que conseguiste el contrato porque estabas dispuesto a poner el dinero donde estaba tu mente? ¿Que gastaste dinero para preparar tus instalaciones aquí, para manejar un programa, más de lo que recibiste? Quiero decir, esto no es una máquina de dinero para usted. Sí, compré edificios y software, e hice diferentes tipos de cosas, y pensamos que iba a continuar un poco más de lo que fue. Llegamos a tener algo de 50 empleados. Y bueno, yo continué más allá del cese del programa. Lo mantuve funcionando, sí. Y parte de eso fue porque no sabes si va a haber un interés recurrente o si lo que vas a hacer es algo tan único. No estaba interesado en lograr que esto se transmita públicamente. No era algo para consumo público porque el trabajo era bastante esotérico y no sabías exactamente con qué estabas lidiando. Y además te estabas llevando algunas cosas a casa y lo sabíamos, pero nadie resultó herido. Y la verdad es que no estábamos haciendo nada intencionalmente. No queríamos que nadie se lleve nada a casa, de ninguna manera. Y lo que dije cuando me enteré de lo que le sucedía a la gente del gobierno, a los que le estaban sucediendo cosas muy explícitas, allí fue que dije, ok, no quiero continuar. Uno no se puede imaginar a dónde habrían llegado si se les hubiera permitido continuar con esos 50 o más empleados, trabajando alrededor del mundo, interactuando con adquisiciones o con otros archivos gubernamentales, yendo a los puntos calientes, investigando in situ los incidentes, los casos de ovnis y otros fenómenos. Eso versus lo que existe ahora, el grupo de trabajo de UAPs, que son 2 o 3 personas trabajando sin presupuesto. Quiero decir que realmente usted podría haber hecho mella con este tema y con las grandes preguntas también. Bueno, y estás dejando fuera, sabes, el tipo de santo grial de este tema. Sabes, la maquinaria. Sí, ¿hay maquinaria? Eso es lo que dice la historia del New York Times. El New York Times reportó que usted modificó sus instalaciones aquí para poder albergar algo de material no humano. ¿Alguna vez lo tuvo? Nunca lo tuvimos, ¿no? ¿Alguna vez lo vieron?
Si es que vimos algunas cosas en fotos, algunas cosas en persona, pero no quieres hablar de ciertas cosas en caso de que sucedan en el futuro. Porque quién sabe qué podría pasar en términos de una fusión de intersecciones que podrían ocurrir. No quiere soltar ninguna prenda que lo ponga en una mala posición. Bueno, la maquinaria realmente existe. Sabes, pero el problema ha sido la inhabilidad de realizar ingeniería inversa. Y yo pienso que algunas cosas requieren un entorno de cero gravedad. Así que parte de eso es que no lo tenemos aquí, terrestremente. Así que lo que necesitas es una instalación de fabricación donde haya un entorno ingrávido. Es parte de la razón por la que usted desarrolló Bigelow Aerospace. Para ciertas amalgamas y ciertos tipos de cosas. Pero también es que no te hace muy bien tener una pequeña funda que contenga un teléfono celular para entender si eso siquiera es una funda. Si es que acaso eso estaba conteniendo algo. ¿Y qué es esa cosa que estaba sosteniendo? Y mucho menos te sirve para saber cómo funciona un celular. Y por supuesto, no funciona en lo absoluto si no tienes todas las capacidades de comunicación con las que el teléfono necesita comunicarse. Y todo ese tipo de cosas. Entonces todo esto podría convertirse simplemente en 1000 cosas diferentes. Por lo que tener una pequeña respuesta en una parte de algo no es necesariamente mucho. Así que simplemente estamos avergonzados como especie, como ciencia, como intento de viajes espaciales de una especie. Somos casi una vergüenza galáctica, quiero decir. Estamos tan atrasados y lejos que realmente lo somos. Somos una vergüenza galáctica. Y puede que ni siquiera seamos capaces de ser conscientes de eso. O que seamos capaces de operar las cosas. Porque no es como poner tus huellas dactilares o alguna otra cosa, sino que es impulsado por la conciencia. Así que lo pruebas un poco. Al ser capaz de tener algunas comunicaciones. Y tenemos otras áreas de la ciencia y fenomenología, donde mentalmente la gente puede tener macroeventos paranormales. ¿Sabes? Pueden ejecutar macroeventos paranormales. Y se supone que no pueden hacer eso. Nuestra física y nuestra ciencia dicen que no se puede hacer. Y sin embargo está sucediendo. Así que ya sea el trabajo de Bob Johnson Dunn en un micropaquete de partículas subatómicas o en un macropaquete con Kolenov y Rusia y su campana de cristal y todo ese tipo de cosas, donde ella está levantando un lápiz o la tapa de una botella con la mente, allí está sucediendo algo que realmente no está en nuestro radar como sistema educativo parroquial en física o en cualquier otra cosa. Estás totalmente fuera de los límites. Y todavía estamos lidiando con los camiones de bomberos. Así que es bastante frustrante. Y el potencial podría estar algún día allí para tratar de hacer más ingeniería inversa. Y hemos escuchado historias acerca de pequeñas cosas que los rusos han logrado desarrollar con ingeniería inversa. Así que todavía somos potencialmente Klingons, porque tratamos de convertir las cosas en armas. Y ese es un gran problema. El hecho de que si tienes dos líneas y no hacen una intersección, y estas líneas son espiritualidad y tecnología, ¿dónde ocurre esa intersección? Porque estamos estancados en la evolución espiritual. Pero nuestra evolución tecnológica no solamente es vertical, sino que está segmentada, está saltando cada vez más rápido. Entonces, ¿dónde se supone que esa intersección de armonía debería suceder? Yo no lo veo. No lo veo ni en 100 años, ni en 200 años. No veo nada en el horizonte hoy que me diga que la línea de la espiritualidad va a comenzar a acelerarse realmente y que
que esta otra va a comenzar a detenerse y que eventualmente va a ocurrir una intersección de armonía, donde haya una integración de las dos. Así que es una gran preocupación. Si fueras un navegante, si fueras una especie de otro planeta, una especie pensante, una inteligencia no humana y tuviéramos las capacidades para llegar a ti, deberías estar muy preocupado sobre la raza humana. Si yo tuviera esa tecnología, no nos la daría a nosotros mismos. Sí, claramente. Lo acabas de decir. Es exactamente correcto. Justamente esa es la gran enchilada aquí. Justamente esa misma. El New York Times publica la historia en diciembre de 2017 y explota. Es una historia tremendamente importante que cambia para siempre el panorama de los ovnis, pero algunas de las cosas no están del todo bien. Usted ha estado al costado del camino observando todas las reacciones. Eso en los últimos 3 años. Ellos reportaron un programa llamado ATIP, dirigido durante mucho tiempo por Lou Elizondo, quien recibió $22 millones para estudiar ovnis. Y la realidad es que los 22 millones fueron a usted para estudiar temas mucho más amplios que los ovnis. Y que usted interactuó con Lou Elizondo todo el tiempo y también con la gente de la ATIP, pero usted tenía el gran programa. Eso es lo que quedó. ¿Eso es correcto? Sí, nosotros éramos... Sí. Nosotros éramos el programa principal y nuestro gerente de programa tiene un nombre completamente diferente. El que dirigió nuestro programa, el gran tipo, el que estaba a cargo, del que hablé antes. Es maravilloso que personas como él trabajen para nuestro gobierno, porque es un tipo fantástico. Y me encontré con Lou un par de veces. Él no jugó un papel en nuestro programa, no en el sentido de a quién le reportábamos o con quién discutíamos este tipo de cosas. Y digamos que nuestro gerente del programa era muy fundamental. Él era la clave, y el concurso y todo el programa se creó a través de nuestro director del programa, y a través del senador Reid y de Stevens para poner esto sobre la mesa, para una competencia. Y eso es todo lo que sé, todo lo que me dijeron. Y ganamos esa competencia. Nos lo merecíamos porque estábamos muy preparados. Así que participamos y lo hicimos. Y éramos los más adecuados para ganar. Teníamos todo en orden para hacer eso. Desde que salió esta historia, el mundo ovni se ha puesto patas para arriba. Tienes una audiencia mucho más grande que parece enfocada en esto. Estos senadores y congresistas que nunca hablarían de esto en 1.000.000 de años, ahora están dispuestos a salir y decir que vale la pena estudiar esto. Es un gran cambio, pero se debe en gran parte al trabajo que ustedes hicieron. Bueno, con el Tic Tac frente a las costas de San Diego, el evento de 2004, por casualidad, sucede que contratamos en nuestro equipo, en el año 2008, a uno de los pilotos del grupo que vio al Tic Tac bajo el agua y el agitamiento del agua, y cuando salió del agua también. Así que recibimos una información de primera mano sobre algo que probablemente no deberíamos haber tenido, porque este tema debería haber sido totalmente clasificado, pero no lo fue, y ni siquiera fue reconocido. Fue un tema completamente ignorado. Así que teníamos muchos patitos en fila, y habíamos comprado instalaciones, y gastamos muchos millones de dólares comprando esos edificios. Y yo llevé adelante un gran programa para realizar una construcción importante en esta propiedad, además de lo que ya tenemos aquí. Y eso iba a ser bastante divertido y genial. De hecho, lo que íbamos a utilizar para que no tuviéramos nada que sobresaliera mucho de la superficie eran sistemas de soporte vital que se utilizan en el espacio, porque allí no tienes una puerta que puedas abrir o una ventana por la que puedas salir, así que sobrevives según un pequeño ecosistema. Los sistemas de apoyo de vida, el control ambiental, todo lo que creas dentro de las estaciones espaciales. Así que iba a implementar esas cosas en las instalaciones para hacerlas subterráneas, lo que iba a ser sustancial. Así que fue bastante divertido hacer eso. El 99.99999% de toda la gente que trabaja para el gobierno no sabe nada acerca de extraterrestres, hardware extraterrestre, corporaciones, dónde está ese hardware, si es que existe, qué tipo de hardware existe. Ellos no saben nada. Y esto va hasta la presidencia de los Estados Unidos. Y hay una buena razón para eso.
Hay otra categoría de cosas que sí le permiten saber, pero la razón por la que el presidente de los Estados Unidos no sabe, y esto puede sonar arrogante, es que se reserva para oficiales seleccionados. Y pienso que podemos estar de acuerdo sin poner en medio a qué partido pertenecemos, pero podemos estar de acuerdo en que no podemos confiar en nuestros oficiales seleccionados. Ellos mienten, son deshonestos. No podemos confiar en ellos. Ya sea que sos demócrata, republicano, independiente, no importa. Esa es la naturaleza de la bestia. Y no tienes que mirar al presente, aunque podrías, para comprenderlo. Así que este tema es tan serio que va por sobre el alto secreto, y no podemos confiar en ellos. Ahora, en los almirantes y generales de toda una vida sí podemos confiar, al menos en la mayoría. Los hombres y mujeres con 35 años de carrera son gente de confianza. Y yo pude validar eso a través de un amigo mío, y a través de Harry Reid. Y este hombre lo validó con un presidente que estaba en la oficina global en aquel momento. Y nos sacó la duda, y él no lo sabía. El presidente no lo sabía. No tenía idea del programa. Y la razón por la que puedas o no puedas conocer algo está basada en, uno, qué es lo que necesitas saber. Y dos, qué puedes traer a la mesa. Y si no puedes satisfacer esos dos criterios, no mereces saber absolutamente nada. Y no mereces que se te diga nada. ¿Cuál es tu necesidad de saberlo y qué puedes traer a la mesa para nosotros? Para ayudarnos a lo que sea, ya sea ingeniería inversa o lo que sea. Y ellos dicen por qué deberíamos molestarnos en revelarte cosas. Y eso es aplicable en todos los aspectos para la gente del gobierno. Y también para los ciudadanos, lo que sea. Porque este es el tema más serio respecto a seguridad. La gente está preocupada desde un punto de vista de defensa nacional, y así es como los gobiernos responsables deberían siempre estar mirando hacia su propio país. De esa manera estarás haciendo tu propio país cada vez más y más fuerte dentro de lo posible. Pero claro, no puedes tener a alguien invadiendo tu espacio aéreo, dejando de lado a los extranjeros que ingresan ilegalmente, sino que hablo de los que invaden nuestro espacio aéreo y no puedes hacer absolutamente nada al respecto. Nada al respecto. Y quizás tus ciudadanos estén siendo afectados y no hay nada que puedas hacer al respecto. Así que apenas admitir esto no es bueno. Dije suficiente, no puedo decir más nada. Pero pensemos en programas de acceso especial, tomar conocimiento de los programas desconocidos. Nosotros estuvimos muy cerca de conocer un programa desconocido de acceso especial. Los programas de acceso especial desconocidos, te puedo asegurar que no los conoce ningún presidente de los Estados Unidos. No tienen permitido conocer nada de esto. No tienen permitido acceder a ninguna información. Está más allá de su nivel. Ahora, programas conocidos, algunos pueden ser revelados a los presidentes y algunos no. Algunos no son revelados. Y muchas veces eso no está a disposición del presidente. Y esa decisión obviamente no la toma el presidente. Y esa es parte de las razones por las que quieren preservar las negaciones respecto a los programas conocidos. Pero ellos no tienen ninguna oportunidad de llegar a los programas desconocidos. Está muy por afuera de su cancha de fútbol. Vamos a pasar a nuestro estimado y honorable Paul Hellyer, de Canadá. Vamos a darle 20 minutos, señor. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por darme esta oportunidad de hablar. Y gracias, Stephen Greer, por la invitación. Mi nombre es, como dijeron, Paul Hellyer. Soy el exministro de Defensa Nacional de Canadá. He servido en 3 gobiernos diferentes, durante un total de 23 años y medio como miembro del Parlamento. Mientras era ministro de Defensa Nacional, tuve reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados, y estaba muy ocupado para preocuparme por ellos en aquel momento, porque estaba tratando de unificar al ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea en una sola fuerza canadiense de defensa. Y eso mismo fue algo así como una batalla hasta el final. Así que esto no estaba muy alto en mi agenda. Pero hace unos 10 años comencé a interesarme, dado que un joven de Ottawa me envió material que tenía que ver con esto. Le dije que estaba muy
ocupado para leerlo, pero él tenía confianza de que algún día lo haría. Él me envió una copia del libro del coronel Corso el día después de Roswell. Me tomó un tiempo encontrar el momento para leerlo, pero me lo llevé para lectura veraniega en el año 2005 y quedé muy impresionado con lo que este libro contenía y lo que yo mismo pienso que son nuestros enormes problemas aquí, y que la gente de los Estados Unidos y que la gente del mundo tiene el derecho de saber, porque son parte de eso, no es una cosa aislada. Así que, después de confirmar los contenidos de este libro, esto fue a través de un general retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Bueno, entonces acepté la invitación de Victor Viggiani, quien está por aquí en algún lado, y su socio Mike Bird, para hablar en un simposio en la Universidad de Toronto. Y entonces dije, los ovnis son tan reales como los aviones que pasan por sobre nuestras cabezas. Eso me dio la dudosa distinción de ser la primera persona con rango de gabinete en el grupo G8 de naciones que lo ha dicho con toda seguridad. Desde entonces aprendí muchas cosas de muchas fuentes, incluyendo muchos de los fantásticos testigos que hemos escuchado en los últimos 4 días, y son tan impresionantes que realmente esto me dejó sin palabras, sobre todo por la cantidad de información que estaba disponible, y destaco a cada uno de ellos. Pero como no soy un ufólogo y soy un político, hay solo algunas pequeñas cosas que quiero adicionar en este campo en particular. Lo primero es que acerca de lo que sucedió en los 60s, cuando veíamos a veces una flotilla de ovnis que iba hacia el sur y que cruzaba nuestro territorio de la OTAN en Europa. Y en aquel entonces el comandante en jefe de los cuarteles aliados en Europa estaba naturalmente muy conmocionado. Pero afortunadamente, o quizás por providencia divina, antes de que el botón de pánico fuese apretado, esa flotilla dio la vuelta y regresó hacia el norte. Obviamente ellos pensaron que quizás serían rusos y estaban muy preocupados con eso. De cualquier modo, la información fue lanzada sobre este tema y fue preparado allí un documento que llegó a la conclusión de que al menos 4 especies han estado visitando nuestro planeta por miles de años. Y esta es también mi propia visión del escenario. Así que, excepto por eso, hay apenas un par de cosas de las que hemos hablado a las que me gustaría referirme. Y una es que nos estábamos refiriendo a esto como ellos hasta esta mañana, cuando Linda Moulton Howe, creo que fue la primera, de hecho nombró 3 especies diferentes. He traído mi último libro que se llama Luz al final del camino, un plan de supervivencia para la especie humana, y tengo aquí todo anotado para recordar mis ideas, y aquí nombro 5 especies diferentes. Tengo mucho más conocimiento de esto ahora. De hecho, vi un documento hace un par de días que mencionaba unas 20 especies, y pienso que usted, señor presidente, podría estar interesado en algunos de los lugares de los que podrían venir. Y aquí tengo Zeta Reticuli, las Pléyades, Orión, Romita y del sistema estelar Altar. Así que no pienso que podamos seguir refiriéndonos a esto como ellos, porque no son una masa amorfa. Hay diferentes especies y, consecuentemente, puede que tengan agendas diferentes. No pienso que podamos decir que tienen la misma agenda, así como no podemos decir que los Estados Unidos, China y Rusia tienen la misma agenda. Nuestros intereses reales pueden ser muy similares, pero como percibimos, nuestros intereses en este momento están bastante separados. Una observación más antes de comenzar con lo que quiero decir, y eso es que pasamos una buena cantidad de tiempo hablando acerca de estos cadáveres de 60 años en el pasado, y me puse contento de que tengamos a Linda esta mañana finalmente diciéndonos que hay extraterrestres con vida en nuestro planeta, ahora mismo en el presente, y al menos 2 de ellos probablemente trabajan con los Estados Unidos de América. La otra especie de la que pude informarme hace no mucho tiempo es llamada
los blancos altos. Y eso fue cuando Paola Harris contó su historia hace unos años atrás. Y a través de ella y de mis oficiales tuve la chance de hablar unas 3 horas con Charles Hall y de escuchar esta historia fascinante acerca de cómo él estaba trabajando. Al principio él estaba asustado, estaba en pánico, pero tras eso, cuando estaban trabajando juntos y llegó a conocerlos, finalmente llegaron a confiar mutuamente y tener una buena relación laboral con los blancos altos en el campo de tiro de Gunnery Range en Indian Springs, en Nevada. Y estos blancos altos estaban viviendo dentro de la propiedad de la base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y trabajando en conjunto con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y compartiendo tecnología. Él, de hecho, escribió un libro que se llama Hospitalidad Milenaria. Hay 4 versiones diferentes, pero parece ser que la versión 2 es la mejor y creo que esa es la versión que leí. Y es una lectura muy interesante. Si es que se quieren meter un poco dentro del problema de lo que es tropezar con esta gente flotando sobre el terreno allí en el desierto.